Yo viví en Río Colorado varias veces. Bueno, mi familia materna es toda de Río Colorado. Eh, Mi hermano Sergio nació en Río Colorado, pero por cuestiones de, bueno, mi mamá fue la que se vino a vivir acá a Bahía Blanca y yo nací acá. Mi papá era de Villa Iris, acá a 106 kilómetros. Pero viví en Río Colorado en el año 72, yo hice jardín de infantes en el jardín del Colegio Nacional. Después nos volvimos a Bahía, después volvimos a ir cuando yo iba a sexto grado y se terminé séptimo grado en la 18, después empecé primero y segundo en la Escuela de Comercio, y después estuve viviendo, cuando dejé de estudiar, que dejé en cuarto año en Darreira, volví a Río Colorado, estuve todo el año, todo el 85, todo el 86, 87 estuve en Bahía y terminé el secundario acá en Nacional, turno. Y después estuve yendo constantemente, casi todo el tiempo, incluso viviendo en el año 98, 99, también viví en Río Colorado, siempre yendo y viniendo. Es decir, como, qué sé yo, siempre uno termina estando, viste, en el lugar de su existencia, de su mente, uno está en su pensamiento. Hoy en día, básicamente, para mí, el lugar externo no significa casi nada. Yo estoy en mi mente. Y mi mente es pasado, es presente y es futuro. ¿Viste? Y mi pasado está lleno de Río Colorado porque básicamente muchas de las experiencias más lindas que yo tuve en mi vida las tuve en Río Colorado, en todo sentido, en la infancia y en la adolescencia, ¿no? Esas amistades con las que descubrís cosas todos los días, todos los días. ¿Viste? No te cuesta madrugar. En la infancia no nos costaba madrugar. Queríamos estar despiertos todo el tiempo para descubrir porque era tremenda. La cantidad de alternativas que nos ofrecía Río Colorado a nosotros siendo chicos en aquel entonces era re abundante, ¿no? Nos encontramos en el colegio, nos poníamos de acuerdo ya a ver qué íbamos a hacer cuando saliéramos al colegio. Ni pensábamos en tareas, nosotros pensábamos nada más que en Germán, agarrar, sí. y todo eso ha influido evidentemente en tu etapa literaria, digo, porque uno en el momento que a veces puede pensar, bueno, voy a escribir un libro, y se te pueden ocurrir un montón de temáticas, y obviamente que siempre la esencia es lo que influye en uno, digo, pero decidir y escribir, no sé, como arrancar, o escribir Pueblada, que básicamente es netamente un libro riocoladense prácticamente, y en casi todo, en tus canciones del primer disco de Aguante Sureño, siempre había algo que hacía referencia a Río Colorado o al entorno. Sí, siempre, siempre, y sigue siendo así. Cuando yo empecé a escribir, también en Río Colorado, más o menos en el año 85, eh, bueno, teníamos esa afición compartida con Fabián Benassi de Río Colorado, que es poeta, también escritor, y con él somos amigos, y cuando nos encontrábamos a la noche, también nuestra expectativa era escribir. Comprábamos una botella de vino, bueno, cigarrillos y tratábamos de ponernos a escribir. Generalmente terminábamos conversando o escuchando música y nunca nos salía nada, particularmente a mí. Yo en ese momento estaba como no quería, pero no podía. Fabián ahí escribió su primer libro que se llamaba La lámpara otorgada. En muchas de esas noches siempre terminaba con algún poema a favor. Y de ahí salió La lámpara otorgada, que es el primer libro de Fabián. Yo no pude lograr nada, yo estaba detrás de una novela que tampoco nunca pude escribir porque siempre abandoné. Bueno, después, con el tiempo casi que me había olvidado, siempre tuve pendiente eso de la escritura, pero nunca lo podía desarrollar. Recién a los 40 por ahí, también en una etapa así de mucha, no sé si sería la crisis, la famosa crisis de los 40 o qué, pero una etapa de mucha nostalgia, de mucho recuerdo de la infancia.
Y bueno, y un día, casi sin pensarlo, ¿no? Pero dije, ¿y por qué no escribir este recuerdo de manera poética? Yo había leído los poetas del 90. Los poetas del 90 es una generación poética que se da acá en la Argentina, que son poetas que son como herederos del rock, ¿no? Muchos empiezan a escribir a partir del rock, pero y es como que todo se acepta, es como que se entiende que cualquiera puede llegar a escribir, ¿no? Empecé a leer esos poetas y realmente fue también un nuevo descubrimiento, fue algo así fuera de la música, pero comparable a cuando cuando descubrí el rock nacional y todo lo que había detrás, ¿no? De la aparición de Almendra, Los Gatos, Pescado Rabioso, Color Humano, bueno, fue parecido, toda esa sensación de expectativa y de curiosidad, ¿no? Cuando descubrí a estos poetas del 90. Desde otro lugar, ¿no? Desde el lugar de la palabra, digamos. Pero, y bueno, y un poco impulsado por eso, de creer que cualquiera tenía la posibilidad de escribir, ¿no? Por haber leído eso, sentí que yo también podía. Y bueno, y me largué a escribir y empecé con esa, es como que todo eso que tenían, esa nostalgia que tenía en ese momento, esa recuperación de la infancia en mi cabeza, la empecé a escribir en formato poético, ¿no? Y bueno, sí, y así empezó Poblada. Poblada, que es todo, deben ser 30 poemas que todos hablan del Río Colorado. Eh, y después también otros libritos que hice, como En una nave comandada por Enrique, unos pocos hombres abandonamos la Tierra. También está ambientado en Río Colorado, que es una historia que parte, digamos, está bueno, ambientada en Río Colorado, y el personaje central está inspirado en un amigo que teníamos en aquel entonces, que estaba convencido de que era extraterrestre. Y bueno, un poco la idea nace de ahí, del libro, ¿no? En una nave comandada por Enrique, unos pocos hombres abandonamos la Tierra. Y después, siempre creí que los zombies eran los protagonistas de un subgénero de cine de terror clase B. También está ambientado en Río Colorado. Bueno, es todo un viaje en el que el protagonista lo hace en tren, desde Río Colorado a Bahía Blanca, pasando por todas las estaciones, Anzoátegui, Gaviotas, Algarrobo, Médanos, y todo ese recorrido es como que va hablando de toda esta zona, ¿no? Nombrando personajes también, y sí, y aparecen personajes reales y algunos personajes ficticios, pero sí, siempre está en todo lo que hago, porque, bueno, es parte de mi vida, ¿no? Así que también está y estará. Hoy por hoy, no sé, te llaman, por ejemplo, para, no sé, para ir a tocar tango, ¿cuál es tu respuesta, por ejemplo? ¿O te llaman para ir a tocar folclore, aquellos viejos discos de cantautor milongueros, o te llaman para tocar rock? ¿Cuál es tu respuesta para cada uno de esos, de esas preguntas para cada género? Y no, mira, la milonga surera la abandoné porque, a pesar de que amo la milonga surera, eh, soy admirador de un montón de cantautores, sureros, de payadores, pero así como en algún momento sentí que debía hacerlo, en otro momento sentí que debía dejar eso, porque no, era como que mi campo de acción se veía limitado por mí mismo, ¿no? Por mi
es como que yo lo digo como que me falta campo, ¿viste? Me falta campo. Sí, me faltan conocimientos, es como que siempre quedo varado en el mismo lugar. Eh, Me falta conocimiento para ampliar el panorama, ¿viste? Competitivo y eso, no. Soy un gran admirador de Saúl Guanchul, eh, escucho sus historias y bueno, digo, esto es único, esto es único, esto es puro, es verdad, ¿viste? Eh, Realmente, entonces sentí que me debía alejar. Y con el tango fue parecido, con el tango entré porque era un proyecto entre amigos, también me gusta mucho la poesía tanguera, me gusta el tango, pero no, tampoco terminaba de ser yo el que estaba ahí, viste, no es mi personalidad esa, la del tango. No, yo soy producto bueno, de todo eso que te decía, soy el producto de mi infancia. Y mi infancia fue nutrida básicamente por amigos, naturaleza, eh, y la música como descubrimiento, como un amplio descubrimiento, ¿no? Lleno de diferentes vertientes, pero que terminó de encontrar su lugar cuando aparece el rock nacional, básicamente. Creo que lo mío va más por ese lado. Yo creo que mi base es el rock nacional. Y el rock nacional, no el rock nacional. Gracias al rock nacional creo que, bueno, mi adolescencia, creo que mi educación, básicamente mi educación, si tengo alguna, se la debo al rock nacional, no se la debo a la escuela, ni se la debo al rock nacional. Toda la información, eh, el ejercicio de pensar, ¿no? Creo que también me lo desarrolló el rock nacional. Para mí fue un gran abrevadero, digamos, todo lo que aprendí de escuchar simplemente en reportajes, un reportaje de Spinetta, o qué sé yo, de prestar atención a letras de Miguel Cantillo, de Ricardo Soulé, de, no sé, la ciencia ficción de Michel Peronel, de Pil, la realidad social de Ricardo Iorio, este, bueno, toda la cosa ciudadana de Javier Martínez en Manal, la locura de Delmiro Molinari en Color Humano. Yo me nutrí de todo eso y eso es lo que me despertó también amor por la literatura, por la poesía y por la música, el rock nacional. Yo creo que ahí. Germán, Hoy sí, sí. no, decía que hablabas de esto, ¿no? De la literatura, la poesía, de todo esto que te llevó a eso. Digo, tenés un libro que está en imprenta ahora, que es una compilación de tus primeras ediciones, tus primeros trabajos literarios. ¿Tenés algún proyecto más también, además de este que está a punto de salir? ¿Hay algo nuevo que estés escribiendo, que estés trabajando, que estés pensando? No, en este momento estoy concentrado en el proyecto que te comentaba con Miranda de arte sonoro, la música experimental, estoy entretenido con eso. Y después en cuanto a la poesía, bueno, tengo 2 libritos terminados que, bueno, me faltaría darle el último toque en la corrección. Y no, estos últimos tiempos no estuve escribiendo mucho. Estoy casi, digamos que el tiempo libre que tengo lo dedico a esto
de la música experimental, con lo que estoy bastante entusiasmado. Y no, lo que es literario no tengo, siempre tengo la idea de escribir algo, porque también es algo que me gusta y me apasiona, pero estoy bastante, en este momento, bastante alejado de lo que es este tipo de actividad, ¿no? No estoy pensando mucho literariamente ni poéticamente, estoy más por el lado de la música, y bueno, en eso. ¿Cuándo la gente podrá encontrar este último trabajo tuyo que está a punto de salir de la imprenta, que es básicamente una recompilación de tus trabajos literarios, de tus primeros trabajos literarios? Claro, ese libro es una reedición de mis 3 primeros libritos. Son Pueblada, Versos de Gabino y Los Ojos del Cordero. Van a estar los 3 en uno, digamos, corregidos y hasta un poquito ampliados. Y eso ahora está, por lo que me dijo el editor, está en imprenta, así que yo calculo que en un mes ya va a estar listo y bueno, y me ocuparé de enviar a Río Colorado. Yo algunos libros tengo en la librería del profesor Trejo. Ahí yo le dejé libros a él, pero ahí hay ejemplares de Pueblada, de La Cáscara del Huevo, que es el último libro que yo escribí el año pasado, que es un libro así de relatos breves, también que tienen muy relacionados a la ciencia ficción, y algún otro más. Pero ni bien lo tenga, me voy a ocupar también de acercarles a la librería, bueno, y como te decía, te voy a mandar a vos y a Néstor también. Así que, ni bien los tenga, viste, esto a veces te dicen, es todo muy, el tema de la edición a veces se demora, te dicen sí en un mes y un mes se hacen 6, pero bueno, supuestamente está en imprenta. Bien. Así que, Bueno, Germán, nada, te agradezco muchísimo tu tiempo, tus palabras y nada, espero pronto verte de vuelta caminando acá por las calles de Río Grado, que nos encontremos en algún lugar, como aquella oportunidad que estuviste tocando acá con una banda de rock, me acuerdo clarito esa noche. sí, los árboles, Exacto, con los exactamente. árboles. Sí. Sí, sí. Y bueno, sí, cuando nos dejen transitar un poco el camino, porque ahora no se puede ni salir ni entrar con esto de la cuarentena, así que, pero sí, acá estamos a la expectativa de que pase pronto todo esto de la pandemia y que recuperemos un poco todo lo que se ha perdido.